Buenas tardes. En este video el profesor Luciano Tamargo, que dicta IPO en el primer cuatrimestre, va a comenzar a implementar una colección ordenada que modela una libreta de contactos. Recuerden que adoptamos la convención de llamar colección a un arreglo que mantiene las n componentes ligadas en las n primeras posiciones. En este video vamos a seguir con el ejemplo de la fábrica que venimos desarrollando. En esta oportunidad tenemos que implementar una libreta de contactos de los clientes de la fábrica. Para ello usaremos una colección. Un caso particular de colección son aquellas que están ordenadas por algún criterio particular, puede ser alfabéticamente, por ejemplo, por nombre. Para implementar la libreta de contactos, nos parece indicado justamente usar una colección ordenada por nombres, como se suele utilizar en la vida diaria. Cada contacto mantiene el nombre, número de teléfono móvil, email y ciudad de cada uno de los clientes. La clase libreta contactos encapsula una colección de elementos de clase contacto, representada con un arreglo parcialmente ocupado. La cantidad de componentes del arreglo queda fija en el momento que se crea una libreta de contactos. La cantidad de componentes ligadas es variable. Todas las componentes ligadas están en las primeras CAN posiciones. Por ello, la clase tiene un atributo de instancia CAN que indica cuál es la primera posición libre de la colección o cuántos elementos tiene la colección. En la implementación de la clase, entonces, tenemos que declarar dos atributos de instancia, un arreglo de contactos y el atributo entero CAN. En el constructor creamos el arreglo con tamaño indicado por el parámetro y lo ligamos al atributo de instancia t. Además, inicializamos el atributo CAN en 0, ya que, en principio, cuando se crea la libreta no hay elementos en la misma y la primera posición libre es la del índice 0. Los servicios que vamos a implementar hacen que la clase se comporte como una colección ordenada. Esto es, el servicio nuevo no puede implementarse asignando el nuevo contacto a la primera posición libre. Para comprender cómo implementar el servicio nuevo, comenzaremos visualizando la libreta de contactos a través de una grilla con capacidad para 6 contactos. Observemos que la grilla es un modelo con un alto nivel de abstracción, no modelamos objetos y referencias, nos concentramos en el ordenamiento. Consideremos que se agrega un nuevo contacto para Davini Laura. Como la grilla está vacía, el primer contacto ocupa la primera posición de la grilla. Notemos que no interesan los otros atributos porque la libreta se ordena por nombre. Se agrega ahora un nuevo contacto para Polo Leo. Como el nuevo contacto es mayor alfabéticamente a Davini Laura, se agrega al final. Supongamos ahora que se agrega un nuevo contacto para Ávila Mario. Como el nuevo contacto es menor alfabéticamente a Davini Laura, se agrega al principio, arrastrando los que siguen una posición hacia abajo. Supongamos ahora que se agrega un nuevo contacto para Parodi Mario. Como el nuevo contacto es menor alfabéticamente que Polo Leo, se agrega en la posición de este contacto arrastrando a Polo Leo hacia abajo. Supongamos que ahora se agrega un nuevo contacto para Ramos Marisa. Como el nuevo contacto es mayor alfabéticamente que el último contacto, se agrega al final. Por último, supongamos que se agrega un nuevo contacto para Castro Luis. Como el nuevo contacto es menor alfabéticamente que Davini Laura, se arrastran todos los contactos a partir de Davini Laura.
El servicio nuevo tiene que funcionar considerando varios casos diferentes. Cuando la libreta está vacía o el contacto es menor a todos, mayor a todos, mayor al primero pero menor que el último. Y además tenemos que asumir, cuando vayamos a implementar este método, que la clase cliente controla que la libreta no está llena y el contacto nuevo no está en la libreta. Observen que la grilla nos permite visualizar la libreta de contactos de manera abstracta para mostrar cómo se agrega cada nuevo contacto en cada caso. Es por eso que nosotros utilizamos esta abstracción de tan alto nivel. El diagrama de objetos también es una abstracción. Es útil para graficar cómo se administra la memoria, pero no es una buena herramienta para diseñar un algoritmo. Vamos a hacer un diseño a través de un algoritmo del método nuevo que tiene como funcionalidad agregar de manera ordenada un nuevo contacto a la libreta. Para ello, primero hay que buscar la posición donde debe ir el nuevo contacto. Es decir, debemos buscar el primer elemento que sea mayor alfabéticamente al nuevo contacto. Luego, debemos generar un hueco en la libreta en esa posición donde irá el nuevo contacto. Para ello, debemos arrastrar los elementos hacia abajo a partir de esa posición. Una vez hecho el hueco, debemos asignar el nuevo contacto a la posición encontrada. Y por último, como hemos agregado un elemento, debemos incrementar la cantidad de contactos. La implementación del método, teniendo el algoritmo, es muy sencilla, ya que la misma es una traducción directa. En principio, como lo indica el algoritmo, buscamos la posición de inserción con un método auxiliar que no está especificado en el diagrama de clases. Usamos el método postinserción para eso, que explicaremos a continuación. Este método recibe como parámetro el nuevo contacto y retorna a la posición donde debería ser insertado. Luego, usamos otro método auxiliar, arrastrar desp, que recibe como parámetro la posición obtenida anteriormente y arrastra todos los elementos que están después una posición hacia abajo para generar el hueco donde se insertará el nuevo contacto. Una vez que tenemos el hueco generado, le asignamos el nuevo contacto a la componente del índice indicado por pos del arreglo referenciado por el atributo de instancia t. Luego, incrementamos el atributo de instancia cant para indicar que se ha ingresado un nuevo contacto. Para buscar la posición en la que se va a insertar el elemento, debemos recorrer el arreglo referenciado por t buscando el primer elemento que sea mayor al que queremos insertar. Para ello, usamos una variable que llamamos pos como índice del arreglo para poder acceder a las componentes del mismo. Lo inicializamos en 0 para que podamos comenzar a verificar desde la primera componente del arreglo. El recorrido que debemos realizar es no exhaustivo, ya que una vez que encontramos un elemento que sea mayor al que queremos insertar, debemos dejar de recorrer. Por eso, declaramos una variable booleana salir que inicializamos en falso. Cuando encontremos un elemento mayor, le asignamos verdadero para indicar justamente esto. Para el recorrido usamos un ciclo while cuya condición de corte indica que recorreremos el arreglo mientras pos, que es el índice que vamos a utilizar para subindicar el arreglo, sea menor que la cantidad de elementos de la libreta y la variable local salir sea falsa. Para verificar si el elemento actual de la libreta es mayor que el pasado por parámetro, el contacto a insertar, debemos acceder a la componente del arreglo indicada por el índice pos. Observen que ese elemento es de tipo contacto. Por lo tanto, para saber si es mayor que otro elemento, podemos y debemos usar un servicio de la clase contacto. En este caso, usamos el servicio mayor.
En caso de que sea mayor el elemento de la libreta, debemos parar de buscar y para ello le asignamos true a la variable local salir. Caso contrario, incrementamos la variable que usamos para indizar el arreglo. Luego, retornamos el valor almacenado en POS para indicar que es la posición en la cual debemos insertar. Para arrastrar todos los elementos del arreglo una posición hacia abajo, desde una posición dada por parámetro, uno se puede sentir tentado en recorrer desde la posición dada por el parámetro hacia adelante e ir copiando el valor de la componente actual en la siguiente. Sin embargo, si hacemos esto, estamos pisando todas las componentes con el mismo elemento. Por ello, como indicamos con la grilla, debemos comenzar a arrastrar desde el último elemento hasta llegar a la posición para que se genere el hueco. Por lo tanto, debemos implementar un recorrido donde la variable de control comience en la última posición retornada por la consulta CANContactos y decrementar la variable de control hasta llegar a POS. Luego, el elemento actual tiene que ser asignado al elemento anterior. Les voy a dejar planteada una pregunta. ¿Qué pasa si ya existe un contacto con ese nombre? Con el nombre que nosotros estamos pasando por parámetro al servicio nuevo. Yo sé que es responsabilidad de la clase cliente controlar, antes de invocar al servicio nuevo, si el contacto existe. Pero hagamos esa pequeña modificación. Y ustedes modifiquen la implementación de nuevo, considerando que es su responsabilidad controlar si ya existe un contacto con ese nombre y si es así, no lo agregan.